Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de hoy miércoles. Primero que nada, un agradecimiento a todos por acompañarnos este día. Tenemos una charla bastante interesante a cargo de nuestra experta, la licenciada Ana Marcela Palma, sobre ventajas, es una pincelada nuevamente, un repaso general sobre la nueva Ley General de Contratación Pública. Y vamos a destacar algunas de las ventajas que puede tener esta nueva legislación para las pymes, que siempre es un tema, ¿cómo se llama? Para ir aprendiendo a lo largo de este periodo de transición. Eh, los que nos están conociendo de Conexis, los invito después del webinar, a entrar aquí a licitaygana.com, a la parte, una sección nueva que tenemos que se llama Noticias. En esas noticias ustedes pueden estar enterados de lo último que nosotros estamos publicando, tanto en Costa Rica como para Panamá, con temas de webinars, o sea, tanto de avisos, de invitaciones a nuevos webinars, como de grabaciones de los videos, si quieren repasar alguno. Eh, También estamos publicando todo tipo de contenidos. Por ejemplo, estas son preguntas de nuestros clientes del mes pasado, ¿verdad? De este mes de julio, que son siempre interesantes, ¿verdad? Sacar un ratito e ir aprendiendo cosas nuevas de una forma muy sencilla. Entonces, los invitamos a mantenerse al día con nuestra nueva sección de noticias y aprender, ¿verdad? Con los contenidos que vamos a estar publicando ahí en forma permanente. Bueno, para hoy tenemos la charla de ventajas para pymes en la nueva Ley General de Contratación Pública. Hacer ver, como siempre, que son bienvenidas sus preguntas, ¿verdad? Hemos visto cómo se necesitan espacios donde las personas que venden a gobierno o que quieren vender a gobierno puedan eh, preguntar, ¿verdad? Y nosotros aquí, en esta charla de hoy, estamos preparando espacios suficientes para que sus preguntas puedan ir siendo atendidas, por lo menos las más representativas, digamos, de las dudas generales. Entonces pueden hacerlo con el botón de Q y A en el Zoom. Nuestra facilitadora es la experta que muchos ya conocen, Ana Marcela Palma. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría reciente en la Universidad de Castilla-La Mancha en España en contratación pública y es asesora de empresas y de proveedurías institucionales en temas de contrataciones públicas. Entonces, le damos, primero le invito a incorporarse al Zoom. Ana Marcela, bienvenida. Buenos días, don Mauricio. Un gusto nuevamente estar con usted y con todos nuestros invitados y clientes. Muchas gracias. Y para empezar, vamos a hacer un sondeíto inicial, nada más para conocer mejor a quienes nos acompañan hoy. Es el mismo que hacemos siempre. Nada más los invitamos a dar clic en la opción de ustedes. Estamos viendo, digamos, la primera pregunta es si somos pyme, ¿verdad? Ya sea pyme registrada o una pequeña empresa o un emprendedor, o si no, somos una empresa más grande, ya probablemente proveedor del Estado. Y la segunda es si vendemos ya a gobierno, al Estado o no, ¿verdad? Esto como para entender mejor, ¿verdad? Y poder enfocar mejor la presentación de Ana Marcela. Bueno, vamos a terminar en un segundo la votación inicial y les comparto la información en este momento. Sí, vemos que, digamos, como uno de cada cuatro participantes es, eh, es PYME, que es excelente, ¿verdad? Estas charlas estamos trabajando
con ustedes, ¿verdad? Más con pymes. Y súper interesante que el 75% ya vende a gobierno, ¿verdad? Tal vez por el tema, eso es súper importante. Entonces, esta charla sin duda les será bastante útil para ir eh, viendo, digamos, conociendo cómo es que va a cambiar las regulaciones para compras públicas en el futuro cercano. Entonces, Ana Marcela, eh, queda en sus manos. Adelante, por favor. Yo Gracias, don Mauricio. termino de compartir aquí y estamos De con acuerdo, usted. muchas gracias. Bueno, como bien lo dice don Mauricio, y es un gusto dirigir este tipo de capacitaciones para ustedes y hoy que tenemos mayoritariamente participación de empresas pymes, pues con todo el gusto compartimos. Quisimos preparar una charla relacionada con el tema de la nueva ley, pero vamos a hacer como un repaso general de lo que hay al día de hoy en la legislación vigente, en la ley de contratación administrativa y el reglamento a la ley de contratación administrativa en cuanto a condiciones pymes y qué escenario se proyecta con la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública que fue publicada el pasado 31 de mayo en el alcance 108, si no me equivoco, a la Gaceta de ese día y que entrará en vigencia prácticamente hasta enero del año 2022 porque hay un periodo de 18 meses de transición. Entonces ahí todavía hay tiempo para prepararnos, para ir conociendo y hoy pues vamos a hacer un repaso enfocado principalmente en las condiciones de las pymes relacionados con las compras públicas, tanto en cuanto al ordenamiento jurídico vigente, la ley de contratación administrativa y el reglamento, y también mostrándoles la perspectiva de lo que vendrá con la Ley General de Contratación Pública. Bueno, en el marco general, en el tema de pymes y compras públicas, pues encontramos que a nivel de leyes tenemos lógicamente la Ley de Contratación Administrativa que mencionaba, que es una ley del año 95 que entró en vigencia en el año 96, la Ley 8262, la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas, una ley que es del año 2002, ¿verdad? Ahí hay una apuesta del Estado costarricense por fortalecer a estas empresas y ahora vamos a ver un poco con qué perspectiva. También la ley 8634 del sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Que ha sido un instrumento como para dar apoyo también a las pymes, la ley para el fomento de la competitividad de la pyme mediante el desarrollo de consorcios, esa es más reciente, esa es la ley 9576 del 22 de junio del 2018 e incorporamos en ese espacio pues la Ley General de Contratación Pública, la 9986 de reciente aprobación, como les decía. A nivel de reglamentos, pues hay varios, yo aquí he citado como los más importantes, el reglamento vigente a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, el Decreto Ejecutivo 39295, el Reglamento Especial para la Promoción de las Pymes en las compras de bienes y servicios de la Administración, el Decreto Ejecutivo 33305, que es un decreto que ya está un poquito desfasado a nivel de lo que desarrolla, está vigente, pero es un decreto un poquito viejito y entonces todavía habla, por ejemplo, de compra red, de esquemas que ya están superados, ¿verdad? Y que tendrá pues que actualizarse probablemente. También el decreto 39278, el reglamento al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FODEPYME, ¿verdad? Que es muy importante y ahora veremos por qué. Y probablemente ya ustedes alguno ha logrado tener acceso a esos instrumentos. O el decreto también ejecutivo 37168, el reglamento para el programa de fortalecimiento para la innovación y desarrollo tecnológico de las pymes, que crea también el Fondo ProPyme. Básicamente, cuando la ley de fortalecimiento entra en vigencia, lo que hace es crear, en el año 2002, comentaba, crea un marco normativo que lo que intenta es promover un sistema estratégico de desarrollo de largo plazo. Y ahí dice, bueno, sí, efectivamente es de largo plazo porque como que el Estado ha ido gradualmente adoptando medidas
y en materia de compras públicas probablemente todavía faltará mucho más, ¿verdad? Entonces, para crear ese sistema estratégico y para fortalecer este sector, para el desarrollo productivo de estas empresas, dice la ley, y para posicionar a este sector como un sector protagónico. Así lo habla el artículo primero. ¿Esto en función de qué? Pues en función de que las pymes, por su dinamismo, contribuyen al desarrollo económico y social del país por la generación de empleo que favorecen, ¿verdad?, el mejoramiento de condiciones productivas y el acceso y la mejora en la distribución de la riqueza. Entonces, el Estado, claro, hace una apuesta por fortalecerlas. Lo que pasa es que, y ustedes mismos, probablemente aquí abrimos el foro y nos podrían contar sus experiencias y probablemente veríamos que esa apuesta por el fortalecimiento de verdad que es bastante gradual porque no es como que ya solo por el hecho de ser pyme ya inmediatamente tengo un montón de beneficios, ¿verdad? Probablemente más bien la sensación es que vamos obteniendo algunas ventajas, pero estas van poco a poco. La condición es muy importante, se crea la condición de pyme otorgada por la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa del MEC. El MEC es una figura fundamental en materia de pymes, ¿verdad? Según los criterios del reglamento a la ley de fortalecimiento, una condición que va a ser indispensable para obtener los beneficios o ventajas que en materia de compras públicas se les quiere dar a las pymes. O sea que necesariamente debo estar inscrito ante el MEC con la condición de pyme vigente, ¿verdad? Según todos los lineamientos que para esos efectos tenga el MEC, porque de lo contrario, a nivel de compras públicas no vamos a tener pues los beneficios o las prerrogativas que se consideren ahora, tanto las que están ahora en la Ley de Contratación Administrativa como las que vengan en la la Ley General de Contratación Pública. Se establecen una serie de medidas de promoción de las pymes en las compras de bienes y servicios de la administración que son exigibles, esto es importante, ante cualquier órgano o dependencia que conforma la administración pública. Y estos son elementos que cuando a nosotros nos consultan muchas veces para efectos de participación en procedimientos de contratación a la hora de objetar, por ejemplo, carteles o más adelante pliegos de condiciones, que podrían favorecer, porque estas normas normalmente no se citan y lo cierto es que son normas base, la ley 8262 de fortalecimiento que establece estos principios, son medidas de promoción de las pymes que son exigibles ante cualquier órgano o dependencia y que a veces no las hacemos servir en el sentido de que o no las hacemos exigibles nosotros mismos como pymes cuando vemos un procedimiento que está muy cerrado en cuanto a la participación. La pyme, dice la ley de pymes, la 8262, que es toda unidad productiva de carácter permanente que dispone de los recursos humanos, los maneja, los opere bajo las figuras de persona física o de persona jurídica en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. Y también el reglamento establece ya luego una categorización de pymes que ustedes probablemente conocerán mucho mejor que yo. La ley, curiosamente, y aquí puse unos asteriscos, habla de que para aprovechar los beneficios de las pymes deben al menos satisfacerse dos de los tres requisitos que dice el artículo 3 de esa ley 8262 y marqué con asterisco. ¿Por qué? Porque eso no sería así en materia de contratación pública. Esos tres requisitos son el pago de las cargas sociales, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones laborales, que ahí también habría que entrar a ver cuál es la diferencia que pensaron en ese momento entre cargas sociales y obligaciones laborales, porque más o menos uno las asimila, ¿verdad? Pero curiosamente la ley habla de que se deben cumplir al menos dos de estas tres. Bueno, en materia de contratación hay que aclarar que no, que serían exigibles todas, ya no por la ley 8262, sino más bien por la ley de contratación administrativa que ve como un incumplimiento o inclusive un elemento que puede dejar inelegible a la oferta el que no esté al día con las obligaciones con la caja, por ejemplo, o con FODESAF o con el pago de impuestos nacionales, como por ejemplo el marchamo, ¿verdad? Sin perjuicio de que haya el espacio para la subsanación, pero eso podría afectar la elegibilidad de la oferta en materia de contratación.
Ahora, normalmente, ¿cuáles escenarios de participación en un proceso de contratación tienen ustedes como pymes o tienen las pymes? Bueno, el rol principal será o el más común o el que uno visualiza, más común tal vez no, porque eso habría que, de hecho, habría que revisar los datos, pero o el rol que uno se imaginaría, el que la ley, sobre todo el que la ley concibe como el principal, es el del oferente directo que participa en el procedimiento, asumiendo todas las obligaciones en su condición de oferente y que si gana el concurso se convertirá en contratista y por lo tanto asume todas las obligaciones y los derechos del contratista, ¿verdad? El rol tradicional, digamos. También una pyme podría participar como subcontratista, caso en el cual no participa de forma directa, sino que participa apoyando a un oferente directo, ¿verdad? Que aquí sería más bien apoyando a uno que va directo y que va a asumir alguna de las tareas. Hemos hablado en otras charlas del rol de subcontratista, va a asumir alguna tarea más especializada y que por lo tanto debe estar clara su participación desde la oferta de este señor o de esta empresa, ¿verdad? Él tendrá que aportar un listado de subcontratistas donde si usted como pyme está ahí, pues deberá figurar y deberá aportar una serie de documentos. También deberá estar al día en el pago de obligaciones laborales, en el pago de impuestos, no deberá tener incompatibilidades y todo lo que además ya le cubre también al oferente, ¿verdad? Y luego un tercer escenario sería cuando participamos de forma mucho más indirecta. En realidad ya no se dice ni que es participación directa o indirecta en el procedimiento. En el caso de un proveedor que suple insumos o bienes a quien al final asume un contrato, al contratista. Mira, y siempre ponemos el ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un contrato de obra pública, yo no, yo vendo los clavos, yo vendo la varilla de construcción, entonces eso no me hace ni subcontratista ni me hace oferente, yo simplemente soy un proveedor de insumos, en el caso en el cual el oferente y el que se convierte en contratista no debe declarar mi rol porque yo simplemente soy un proveedor, ¿verdad? No figuro, no llego a la categoría de subcontratista. Este rol es abierto, eso es para cualquiera que tenga un negocio que vende, ahí no hay mayor implicación en un proceso de contratación administrativa. Sí, don Mauricio. Sí, gracias, Marcela. En el webinar pasado vimos cómo con Exis yo puedo identificar oportunidades, ya sea para participar como subcontratista o para ser proveedor también. Claro. Y esto llamó mucho la atención de las empresas pymes, ¿verdad? Porque no es fácil detectar esas oportunidades. Entonces, bueno, al final del webinar, si alguno tiene más interés en conocer cómo yo, digamos, si soy proveedor no sé, de zacate o hago jardines, cómo puedo encontrar una oportunidad en la construcción de un edificio nuevo de proveer esos jardines o el cableado estructurado o la señalización o las cercas o las verjas o las puertas o las ventanas, ¿verdad? Entonces, igual si soy proveedor, ¿cómo puedo encontrar oportunidades cercanas para vender la varilla o el cemento o otros insumos, digamos, o hasta servicios que puedan venderse en esa calidad? Nosotros con todo Claro, gusto les podemos dar más información. por supuesto, don Mauricio, y es muy valioso lo que usted dice y por eso lo planteamos así, porque hay que tener la clara conciencia de que nuestro rol, aunque vamos a hablar hoy principalmente de lo que pasa como cuando una pyme participa como oferente, lo cierto es que el marco es más amplio, ¿verdad? Podrían participar como subcontratistas o ya en el rol de proveedor, en donde ya ahí sí está más ajeno al tema de los requisitos. Ahí no se le va a ir a pedir, por ejemplo, al oferente, vamos a ver, no es que estamos promoviendo irregularidades en cuanto a pagos de cargas sociales, por ejemplo, pero quiero decir que a un proveedor no se le, al oferente no le van a decir su proveedor está al día con la caja, a ese detalle no llega el procedimiento de contratación, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener la claridad, pues, de que entonces podemos asumir distintos roles ante el negocio de las compras públicas, que es un negocio muy cuantioso, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, ¿verdad? Representa un porcentaje importante del PIB
y por eso es que, claro, tenemos interés en formar parte de quienes le venden al Estado de alguna manera, ¿verdad? En alguno de estos roles. Por aquí, doña Evelyn Guadamón nos hacía una consulta que cuando entra en vigencia la ley. Doña Evelyn y a todos los participantes, la ley salió publicada el 31 de mayo con un transitorio que establece una vigencia de 18 meses. Entonces, hay que contar desde el 31 de mayo del 2021, ¿verdad? Hasta a cumplir, y eso nos da más o menos a enero del año 2022, ¿verdad? Entonces, así es como, no, ahí, don Mauricio, tal vez usted me ayuda, algunos participantes están levantando la mano, pero lo que queremos es que por favor, no sé si está previsto el espacio para que ellos utilicen el micrófono o no, no sé cómo va a ser la dinámica hoy, pero en principio lo que queremos es que nos hagan las consultas por escrito, salvo que don Sí, Mauricio. no, en principio les agradecemos más bien que nos hagan las preguntas por escrito. Verá, en otros webinars hemos probado levantar la mano, pero a veces, digamos, como que nos resulta más fácil trabajar con las preguntas por escrito. Se las agradecemos. Gracias. De acuerdo. Bueno, pues entonces ahí al participante que lo haga a través del chat. La administración dice la ley de pymes, no la ley de contratación, pero está relacionado con la materia de compras públicas, dice debe desarrollar un programa de compra de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las pymes en el monto total de compras para cada institución o dependencia y nos da estas pautas generales que les voy a ser muy sincera, son las pautas más fuertes con respecto al tema de pymes y compras públicas. Yo aquí no quiero generar unas altas expectativas de que hay una serie de importantes beneficios porque el Estado va hacia eso, pero hoy día son unos beneficios que tal vez si se quiere serán de una aplicación más gradual y en donde además las administraciones tienen que irse educando. ¿Qué nos dice el artículo 20? Serán escogidas preferentemente el artículo 20 de la ley 8262, no la ley de contratación administrativa, sino la de fortalecimiento de pymes. Serán escogidas preferentemente respecto de los demás oferentes las pymes de producción nacional cuyos productos sean de calidad equiparable, abastecimiento adecuado y precio igual o inferior al de los productos importados. En condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicios, las entidades públicas preferirán a las pymes de producción nacional. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a este escenario en un procedimiento de contratación? ¿Y cuántas veces la administración ha aplicado esta regla, que es una regla general? Y eso tendremos que controlarlo nosotros. Obviamente, si no sabemos que estas normas existen, andamos perdidos. Por eso es que justamente también Conexis trata de educar y de capacitar en estos temas para que ustedes puedan exigir que estas normas se hagan aplicables cuando se dé el caso concreto. También dice que hay una regla de no discriminación. Las compras del sector público no discriminarán ni sesgarán de modo alguno a las empresas nacionales frente a las extranjeras ni a las pymes frente a las empresas de mayor tamaño, al establecer mecanismos de pago, lugar o plazo de entrega, ni por parámetros de comparación. Puede que esta norma pueda servirnos de fundamento para una objeción a un cartel o a un pliego de condiciones en el nuevo escenario, ¿verdad? Si se diera alguna discriminación y entonces podemos citar esa norma y decir, mire, aquí se está, claro, para una empresa nacional, obviamente habrá que probarlo, no será solo decirlo, pero vean que aquí hay un importante elemento de no discriminación, ojo, en mecanismos de pago, en lugar o plazo de entrega, que a veces podemos tener dificultades, ese es uno de los temas que más nos consultan muchas veces, que cómo hago porque no me da tiempo de traer, ¿verdad? O incluso para gestionar, para presentar solicitudes de prórroga en la entrega en el plazo de entrega, ni por parámetros de comparación, eso es en el tema de valoración de las ofertas. Y además nos dice, el Estado establecerá procedimientos que les faciliten a las pymes el cumplimiento de requisitos y trámites relativos a las compras. Para ello brindará la adecuada asesoría a las que participen en el proceso de licitación. Yo ahí les pregunto a ustedes qué tanta capacitación les han dado. Yo soy consciente que el MEIC se ha hecho esfuerzos de capacitación. De hecho, yo he participado en algunas capacitaciones con el MEIC, pero probablemente hace mucha falta
todavía falta mucha más capacitación y bueno, nosotros desde la empresa privada, desde Conexis, apoyamos esos esfuerzos porque creemos, como lo dice la ley, que este es un sector que por su dinamismo le genera un gran desarrollo al país, genera empleo, mejora la distribución de la riqueza y obviamente esos son objetivos que nosotros también apoyamos. Don Mauricio. Sí, precisamente el MAKE es uno de los, digamos, patrocinadores de este webinar. Ellos nos pidieron enfatizar webinars hacia pymes básicamente en dos líneas. Una línea es todo lo que estábamos conversando de oportunidades o entender la figura de los subcontratos, consorcios y de proveedores, ¿verdad? Que ellos lo ven como un medio para una oportunidad de crecimiento para el sector pymes. Y el otro es en ir introduciendo poco a poco lo que son los conceptos de la nueva legislación y el marco general donde se mueven que regula las pymes, ¿verdad? Que pueden de alguna manera representar algún tipo de ventaja, que es lo que estamos haciendo en este momento. Excelente. Bueno, además, entonces, en términos generales, y la normativa general de pymes crea un registro nacional de pymes proveedoras de la administración con el propósito de que como que la administración tenga en cuenta que ahí hay unas empresas, ¿verdad? Bajo esta condición, bajo el precepto de que el sector hay que fortalecerlo y que de ahí podría tener proveedores. Lo que pasa es que ese registro realmente no está funcionando como me parece que el legislador lo contempló y de hecho más bien eso está en el reglamento, que es como tener esa base de datos de pymes, ¿verdad? Donde ya sabemos que están ahí y que puedan la administración invitarlas directamente. Eso no está todavía, no está funcionando así en la práctica. Vamos a ver si con el desarrollo y la evolución que tome a partir de la Ley General de Contratación Pública, con lo que les voy a comentar dentro de poco, eso podrá materializarse de una forma que favorezca de manera más directa al sector, ¿verdad? También el legislador, a través de la ley para el fomento de la competitividad de la pyme, pues dio algunas pautas para que se puedan crear consorcios pymes y que puedan tener acceso también a la figura de los consorcios, que de hecho no la mencionamos ahí, que es dentro de del escenario. Voy a devolverme de participación directa, usted podría participar de forma individual o a través de una oferta conjunta o en consorcio, como hemos mencionado en otras de nuestras charlas, en términos generales. Aquí nuestro participante, don Kevin, nos dice que cómo procede cuando en una contratación se limitan al subcontratista. Bueno, no me imagino, vamos a ver, el cartel va a establecer siempre, el cartel o pliego de condiciones, que es como pasará a llamarse con la Ley General de Contratación Pública, establece una serie de requisitos para el oferente, ¿verdad? Hay carteles que abiertamente, o sea, simplemente dicen no dicen nada con respecto a la subcontratación, porque la subcontratación está permitida. Hay otros carteles que entran a detallar, por ejemplo, advierten que el límite de máximo de la subcontratación es del 50%, cosa que ya lo dice la propia ley, ¿verdad? Y podrían poner algunos requisitos. Yo ahora mismo estoy pensando en qué escenario se podría limitar, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí podrían, la administración sí, eventualmente, no es muy común ver que el cartel tenga requisitos para el subcontratista, pero la administración desde la prerrogativa de la discrecionalidad que tiene y de la necesidad que debe atender, sí puede poner unos requisitos para el subcontratista cuando es muy consciente que el objeto de la contratación es muy complejo y que probablemente el oferente principal no va a poder cumplir. Entonces, podría poner requisitos que tendrán que estar conforme a los principios de la contratación administrativa. Dice don Kevin, ¿cómo se procede cuando se limitan con ciertos requisitos? Se procedería igual que si fueran los requisitos para el oferente principal, a través de la objeción como instrumento que reconoce la normativa para objetar lo que diga el pliego de condiciones o el cartel cuando se logre demostrar o para tratar de demostrar que esas cláusulas limitan de forma arbitraria la libre participación o la igualdad de trato. Ahora habría que ver el caso concreto. Sí, don Mauricio.
Sí, tal vez puede resultar interesante el ejemplo para el revés, ¿verdad? Que como subcontratista no se puede delegar actividades esenciales, ¿verdad? Del núcleo, digamos, o del objeto contractual, que son las principales, a un subcontrato. No sé si usted quiere comentar. Sí, es que yo creo que él piensa, él está planteando como, por ejemplo, tal vez, don Kevin, si ahí usted nos pone algún ejemplo de un requisito de estos que tenga que ver con esto, ¿verdad? Porque la administración sí podría decir, bueno, y lo vi, por decir algo, en un concurso de asesoría, de consultoría para edificaciones, para todo lo que es la confección de planos, presupuesto en obra pública, estudios de suelo y este tipo de cosas que son para contratos de obra pública. En casos como esos, bueno, y hubo un concurso por ejemplo, que por desconocimiento, esa fue una licitación que promovió un ministerio y prohibía, el cartel prohibía la subcontratación, cosa que no puede hacer la administración, porque salvo que fuera muy calificado, porque la subcontratación está permitida ya por la ley, ¿verdad? En ese caso fue muy extremo y lo prohibieron. Aun cuando el objeto de la contratación era evidente que no iba a ser, no podía ser cumplido por una sola empresa por la diversidad de servicios que la administración estaba necesitando. Entonces, si la administración en un caso como eso sabe que los servicios son muy diversos, hay que hacer estudios de suelo, en otros casos hay que hacer presupuesto detallado, hay que hacer planos, por ejemplo, ¿verdad? Y podría haber participación de ingenieros electromecánicos, ingenieros civiles. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y la administración es consciente que ahí va a haber necesariamente un componente de subcontratación, podría poner requisitos a ese subcontratista, claro, porque quiere la administración que tenga una idoneidad igual que el contratista principal, ¿verdad? Que tenga un mínimo de experiencia, que tenga una calificación académica determinada y entonces eso por sí mismo no es irregular. El tema es si los requisitos no están fundamentados y eso viola algunos de los principios de la contratación administrativa como la libre participación. Lo cierto es que, como lo decía Mauricio, la subcontratación está prevista para cosas muy especializadas, donde no debería ser la parte principal del objeto de la contratación, lo que se subcontrate, ¿verdad? Pero sí que la administración sí podría poner algunos requisitos eh, para asegurar la idoneidad de la oferta como tal, el oferente con sus subcontratistas. Bueno, volviendo al tema de las pymes, a nivel de la ley de contratación administrativa y el reglamento, producto de esas normas de fortalecimiento de las pymes, generan pues una reforma a la ley de contratación que ya vimos que era previa a la ley de fortalecimiento de pymes. Es una ley del año 95-96, mientras que la de pymes es del 2002, que establece la actual ley de contratación, la selección preferente de la pyme frente, por ejemplo, a una asociación para el desarrollo de las comunidades. Eso es poco común que se vea, pero el legislador, es una reforma relativamente reciente que le dio una prioridad a las asociaciones para el desarrollo de las comunidades, las asociaciones de desarrollo comunal, como comúnmente las conocemos, pero dejó la salvedad frente a pymes. Frente a una pyme, frente a una asociación de desarrollo de la comunidad, tiene preferencia la pyme. Ese es uno de los temas. Consorcios de pymes, que por ahí veo que hay una pregunta. Sí, la ley sobre los consorcios de pymes está vigente, ¿verdad? Los consorcios de pymes debidamente acreditados ante el MEC, o sea, que hay que inscribirse como consorcio pyme, pueden participar como oferentes siempre que aporten la licencia de funcionamiento respectiva y con ello se comportarían entonces como una pyme para los efectos que ahora veremos. También nos dice la normativa que cuando hay, por ejemplo, el principio de trato nacional, cuando hay tratados internacionales, cuando hay tratados de integración económica, de libre comercio, y entonces una empresa extranjera va a obtener el beneficio de trato nacional, ese trato nacional no le da derecho a obtener los mismos beneficios de una pyme, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo aclara el artículo 29 del reglamento de la ley de contratación. Los beneficios de pymes no se le trasladarían entonces a oferentes extranjeros por el hecho de que existe un tratado de libre comercio que asegura el trato nacional. Ahora en cosas más prácticas, de cosas que ya existen hoy día en la normativa actual. En la ley de contratación, por ejemplo, en términos de pago, la ley de contratación hace una diferencia
el reglamento, perdón, hace una diferencia y establece un plazo máximo para pagarles a las pymes acreditadas, siempre obvio con la condición de pyme acreditada, en 30 días naturales y no en 45, que es el plazo normal para el resto de oferentes, ¿verdad? Esa es una disposición que de alguna forma les favorece. Artículo 34 del reglamento. También permite que para pymes pueda darse un pago anticipado entre el 20 y el 40% del monto total de la contratación. Eso es para ayudarles, ¿verdad? Si para ejecutar la pyme necesita recursos y no esperarse hasta 30 días naturales después, que muchas veces además no se cumple, ¿verdad? Entonces, pues la ley dice, el reglamento en el artículo 35 dice que puede darse, la administración podría contemplar. Lo que pasa aquí es que son cosas que son poco o que son olvidadas frecuentemente y que las administraciones no lo contemplan y eso debe estar en el cartel. La norma lo que sí dice es eso, ese mecanismo debe estar previsto en el cartel y la administración, eso sí, en ese caso de pago anticipado, podría exigirles una garantía colateral como respaldo, ¿verdad? Por ese pago que les está adelantando. Pero esa garantía colateral, como veremos ahora, justo en el siguiente punto, en materia de garantías, tanto la de participación, que actualmente está vigente, es facultativa, pero se puede pedir si la administración lo hace, es obligatoria. La de cumplimiento, que sabemos que es obligatoria para licitaciones públicas y abreviadas, y las garantías colaterales, como esta, para respaldar pagos anticipados, podrían obtenerse a través del Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el FODEMIPYME, ¿verdad? Creado por la Ley 8262, o a través de los instrumentos del Sistema Nacional de Banca para Desarrollo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes podrían optar por esos mecanismos para garantizar cualquiera de esas opciones, la garantía de participación, la de cumplimiento o garantías colaterales. Entonces vemos que en el tema del pago anticipado, ahí sí vemos que hay un negocio que es poco atractivo, que nos puede costar mantener el flujo para la ejecución del contrato, pues lo que habría que hacer es a través de la objeción al cartel en su momento oportuno, pues plantearle a la administración con base en esta norma la posibilidad de incorporar en el cartel o pliego de condiciones el pago anticipado. Eso se puede hacer ya hoy día porque así lo establece el actual reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Otros beneficios que hay ahora u otras condiciones más favorables para las pymes en cuanto a la valoración de la oferta la encontramos propiamente en el artículo 55 bis del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que en cuanto a la valoración de ofertas es lo que hay. Si bien vimos que el artículo 20 de la Ley 8262 de la Ley de Fortalecimiento de Pymes, para no confundirlos con números de leyes, decía que hay que dar un trato preferente a las pymes y tal. ¿Cómo se materializó eso? La materialización de ese fortalecimiento en los procedimientos de contratación es lo que yo desde mi punto de vista y valoración personal encuentro muy débil, porque lo único que se materializó en concreto es que en el artículo 55 bis se estableció como un mecanismo de desempate, simplemente en caso de empate, otorgarles una puntuación adicional a las pymes. 5 puntos si es pyme de industria, 5 si es de servicio y 2 de comercio. ¿Por qué se hizo bueno, el Ministerio de Hacienda, que fue el que reglamentó esto, pues así lo decidió. Con lo cual es simplemente un criterio de desempate. No es que se le da de por sí una puntuación adicional y eso es un tema sobre el cual habrá que trabajar en la nueva reglamentación. Desempate en la preferencia, dice el artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento de Pymes. En caso de oferentes en condiciones iguales o equiparables en cuanto a calidad, abastecimiento y precio, se deberían preferir las pymes de producción nacional y cuando existan dos o más pymes de producción nacional, la administración aplicará los parámetros de desempate, pues estos que ya vimos, para lo cual podrá considerar aquellos criterios cualitativos o cuantitativos inherentes a las pymes que el MEC establezca. En realidad, lo que establecieron fue esto que acabo de leerles o explicarles del artículo 55 bis. Y esa es la prerrogativa en materia de evaluación. Como vemos, tampoco es mucho, ¿verdad?
Ahora hablemos, eso es lo que hay hoy día en la ley de contratación administrativa y sobre todo en el reglamento. De hecho, la ley tiene muy pocas menciones a las pymes, es el reglamento el que tiene un poco más, ¿verdad? Bueno, veamos lo que hay ahora con respecto a la nueva legislación, la Ley General de Contratación Pública. Bueno, hay un tema en las charlas que hemos venido dando sobre la nueva ley, hemos venido explicando que uno de los principales ejes es el de la contratación pública estratégica. La contratación pública pasa de ser simplemente un proceso de compra, de contratación de bienes, servicios y obras, para ser un instrumento también de política pública y favorecer ciertos sectores. Entonces, en ese amplio tema de la contratación pública estratégica, la ley obliga a la autoridad de contratación pública, que va a ser el rector de la materia, a incluir una estrategia específica para incluir ventajas para las pymes por objeto y por regiones. Eso lo habla el artículo 20 de la nueva ley. También hay una obligación de fomentar la participación de las pymes. Esa es una obligación general, que ya vemos que viene, ¿verdad?, de normas anteriores, pero que tenemos que ver cómo se va a materializar. Si hay una apuesta o una norma concreta con respecto a la promoción del desarrollo regional. Se quiere, y esto es un poco para procedimientos que lleven a cabo municipalidades, ¿verdad? Vean que estamos hablando de temas regionales, que en los sistemas de evaluación la administración otorgue hasta o sea, que puede ser un 1, un 2, un 3, hasta un 10% a aquellas pymes de la región que se pretende desarrollar y que empleen mayoritariamente a personas de esa región. Habrá que ver, esto quedó así de genérico en el artículo 23, cómo lo va a materializar, a concretar el reglamento, lo que básicamente sí está diciendo, y probablemente eso es un tema porque la misma Contraloría le ha puesto obstáculos a las municipalidades que han querido favorecer el desarrollo regional. Voy a poner un ejemplo, si la municipalidad de Santa Cruz tiene un evento y quiere contratar comida típica de la región a mujeres de la misma zona de Santa Cruz, a pequeñas empresarias que tienen ahí tal vez un catering service de comida además típica de la región, que sería bastante atractivo para X evento, y para eso van a tener que competir con otros catering service que tal vez son de Liberia o que son de Punta Arenas o que, ¿verdad? Y que podrían tener la posibilidad de quedar adjudicatarias y la municipalidad les quiere dar un porcentaje adicional si son mujeres de Santa Cruz, pudiera ser que se vea que eso está, como hemos visto, limitando, o bueno, no es un porcentaje en evaluación, no limita la participación, pero les da una condición más favorable. Bueno, alguien puede objetar el cartel y eso. Y la Contraloría, de hecho, ha tenido reservas con eso. Bueno, ahora la ley dice, no, más bien hay que favorecer ese tipo de condiciones desde el cartel. En general, la norma que tiene que ver con las pymes en la nueva ley es el artículo 23, que es muy genérico, que habla exactamente lo que les acabo de decir y que por lo tanto tendremos que esperar a su desarrollo reglamentario para ver qué más nos va a dar a nivel de normativa en temas de fortalecimiento de pymes. El MAKE debe disponer de mecanismos para asegurar que las grandes empresas y los grupos económicos no utilicen la figura de pymes para obtener beneficios. Eso está contemplado también, de manera que no vaya a haber un fraude. Y si lo hay, la oferta puede ser castigada como oferta inelegible o si además ya se le ejecutó, ahí se va a ver como un incumplimiento del contrato y obviamente esa relación contractual va a terminar. Nuevamente repite el tema de las garantías. Ya no va a haber garantía de participación, ya esa figura desaparece en la nueva legislación, queda la garantía de cumplimiento obligatoria para las licitaciones mayores y menores y facultativa para la licitación reducida, pero sí que la administración, como vimos, podría solicitar garantías colaterales, algo similar a lo que hay hoy día para pagos anticipados, ahora vamos a comentar, y se pueden otorgar también con el Fondo Especial de FODE MIPYME o instrumentos del Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo. Otras condiciones. En el pliego de condiciones ya no va a haber un cartel, se va a llamar pliego de condiciones. Debe contemplarse el mecanismo de desempate con puntuación adicional para pymes. Eso está pendiente de desarrollo reglamentario.
Probablemente esperemos que quede mejor que lo que hay ahora, eso de 5 para industria, 5 para comercio y 2 para servicio, más creo que es así, ya no recuerdo, pero debe haber entonces un mecanismo de desempate. En el tema de las garantías de cumplimiento, es interesante porque ahí se da una condición más favorable para pymes, solo en el caso de licitaciones menores en las que no se alcance el 10% del umbral de este procedimiento, o sea, que sean montos relativamente bajos y puede ser para cualquier tipo de contrato, para obras, para bienes o servicios, y ahí la garantía para el caso de las pymes puede ser facultativa, con lo cual hay una flexibilidad, si se quiere, va a quedar en manos de la administración, y si ustedes participan en un proceso de estos y ven que la garantía de cumplimiento puede golpear mucho el esquema de la estructuración de la oferta y del contrato, pues podrían solicitar la aplicación de este beneficio. Vean que es importante conocer esto para luego, a través de los instrumentos de la objeción al pliego de condiciones, poder pedir entonces que se aplique este tipo de beneficio. También la posibilidad, esta es otra figura interesante, el convenio marco es una modalidad de procedimiento macro. Ahora se ha empezado como también una campaña ahí en contra del convenio marco. Tal vez algunos de ustedes ya tienen la experiencia de participar. Un convenio marco, por ejemplo, lo promueve el Ministerio de Hacienda para compra de artículos de oficina. Participan todos los proveedores que quieran de artículos de oficina, cumpliendo una serie de requisitos. En una primera etapa, el convenio marco normalmente se desarrolla en dos grandes etapas, una donde yo presento oferta y entro y formo parte del convenio marco. Ya soy adjudicado como opción de negocio, se llama. Ya formo parte digamos, del catálogo de proveedores que están inscritos dentro del convenio marco. Y en una segunda etapa, una institución, porque la ventaja que tiene el convenio marco es que lo promueve, lo organiza, lo tramita el Ministerio de Hacienda, por decir algo. Ahora lo está haciendo la Caja también. Pero se pueden adherir otras instituciones, municipalidades, otras instituciones autónomas, y todas se pueden beneficiar de el ir directamente a contratar con los proveedores que están inscritos dentro de ese convenio marco. Pues la normativa, el artículo 84 nos dice que se van a poder promover convenios marco exclusivos para pymes y también regionalizados. De manera que ahí puede haber un poco lo que pensaba el reglamentista cuando creó que ese registro de pymes como una forma de establecer una base de datos para que las administraciones fueran directo a contratar con las pymes, ahora se va a poder hacer a través de la figura de los convenios marco. También la autoridad de contratación pública, como lo he mencionado, tiene dentro de sus competencias específicas la obligación de promover a las pymes como valor público de las compras, con lo cual va a tener que desarrollar toda una política y debe materializar acciones concretas para fortalecer al sector. En el tema de un procedimiento, esto no es específico para pymes, pero lo quisimos mencionar porque también es un elemento a considerar. Muchas veces las pymes no participan en los procesos grandes, la licitación pública o la abreviada, ahora será licitación mayor, licitación menor, sino que participan más en contrataciones directas de escasa cuantía, que en el nuevo escenario de la Ley General de Contratación Pública se convierten en licitaciones reducidas. Y muchas veces lo que hablaba ahora don Kevin y algunos otros que se quejan de que están o que ven limitaciones en los pliegos de condiciones, no había el instrumento de la objeción al cartel. Eso ahora cambia, porque ahora sí va a haber objeción al cartel, según lo dice el artículo 63, inciso N, en las licitaciones reducidas, que serían las equivalentes a las compras directas de escasa cuantía. En términos del pago, también esto no es solo exclusivo para pymes, pero vale la pena mencionarlo. El pliego de condiciones va a poder establecer el pago anticipado por porcentaje, lo mismo que, y ahí podríamos pedir para pymes, bueno, así como en este caso no quedó como la ley de contratación, el reglamento de la ley de contratación actual que establece de un 20 a un 40% de pago anticipado para pymes, esa disposición no quedó incluida, quedó genérica, como una potestad que la administración puede incorporar, ¿verdad? También establece la posibilidad de efectuar adelantos cuando, bueno, obviamente cuando obedece a una costumbre o a un uso derivado de la práctica comercial, o por concepto de materiales depositados en la obra u otro supuesto regulado en el reglamento. Habrá que ver si el reglamento va a mencionar a las pymes. También podrá ofrecer como parte del pago bienes muebles de su propiedad, en el caso de la administración,
y puede establecer la administración desde el pliego de condiciones, y eso nosotros lo podríamos promover o sugerirle a la administración si nos favorece, que se pague por objetivos, por ejemplo, pago por resultados, pago por precio volumen, pago en función del uso, siempre con apego a los principios de la contratación administrativa. Entonces, por ahí. Muy importante tener en cuenta que si participamos de forma directa en un proceso de contratación, pues tendremos las obligaciones generales, no, ni más ni menos por ser pymes, tenemos las obligaciones generales. ¿Cuáles? Estamos sometidos al ordenamiento jurídico de pleno, tenemos que presentar la oferta completa, ser diligentes en atender cualquier requerimiento que se nos haga y también proactivos al ejecutar el contrato, cumplir lógicamente con lo ofertado y lo prometido. Si participamos como oferentes directos, tendremos la obligación de aportar los contratos de nuestros subcontratistas, si los hay. También la obligación de cumplir con las obligaciones obrero-patronales y los impuestos nacionales, verificar lo mismo en cuanto a nuestros subcontratistas y abstenernos de acuerdos colusorios que entorpezcan la competencia. Eso es en general, no solo para pymes, pero sí vale la pena tenerlo en cuenta. Deberán inscribirse en el registro si quieren tener, si quieren participar, tendrán que inscribirse en el registro oficial de proveedores, o si quieren ser subcontratistas, tendrán que inscribirse en el registro de subcontratistas, ¿verdad? Y ahí tendrán que acreditar con una declaración jurada que en principio se rinde por una sola vez, que no los cubre el régimen de prohibiciones. En otra charla vamos a explicar el alcance del régimen de prohibiciones, porque muchas veces juramos y decimos que no nos cubre y tal vez ni siquiera sabemos qué es el régimen de prohibiciones. Tenemos que acreditar nuestra experiencia, nuestros antecedentes, si hemos tenido sanciones, nuestro historial de cumplimiento, ¿verdad? Las transformaciones de nuestra empresa, si las hay, y acreditar la naturaleza y propiedad de las acciones. En principio se rinde por una única vez, pero cada vez que presentamos la oferta tenemos que manifestar de forma expresa que esa información de la oferta está vigente. Al presentar la oferta, pues tendremos que verificar que el procedimiento que se sigue es el correcto, que la administración está, si es una licitación mayor es porque aplica la licitación mayor, si es una menor o una reducida, lo mismo, o si se está utilizando una excepción, que se esté utilizando correctamente. Eso es un deber que existe, ya hoy día existe y permanece en la nueva legislación. Deberá responder lógicamente a las necesidades plasmadas en el pliego, deberá presentar todos los documentos, literatura, todo lo que se le pidan, ¿verdad? Si hay contradicciones, va a prevalecer la manifestación que se ajuste al pliego de condiciones. Se entiende que están aceptando el plazo de vigencia con solo la presentación de la oferta. Podrán presentar ofertas base y alternativas según lo que diga el reglamento y lo que diga el pliego de condiciones en concreto. Estará la opción de participar en oferta en conjunto o en oferta en consorcio, con una salvedad que ahora les voy a hacer. Y es la siguiente, bueno, antes de eso, bueno, habrá temas, la misma responsabilidad solidaria si estamos en ofertas en consorcio, o ofertas solidarias, responsabilidad solidaria, perdón, en ofertas en conjunto, si no se puede delimitar la responsabilidad. También está previsto que para los proveedores que no tengan certificado de firma digital, se les establezca un mecanismo electrónico para acreditar la identidad. O sea, ahí un poco el tema de la firma digital se suaviza siempre a través de un mecanismo electrónico, probablemente un PIN, una clave, algo así, que no necesariamente obligue a sacar el certificado de firma digital, y la posibilidad de ofrecer descuentos y mejoras según lo que diga el pliego de condiciones y lo que también nos vaya a decir el reglamento. En estos temas todavía falta más detalle, pero sí queda contemplado que ustedes podrán ofrecer, como cualquier otro, esto no es solo para pymes, descuentos y mejoras que no impliquen disminución de cantidades, desmejora de la calidad ni de las condiciones originalmente ofrecidas, y siempre que no suponga una ventaja indebida, ¿verdad? El tema, el famoso tema de la ventaja indebida, además de que ahora se pone como límite que la utilidad no puede ser mayor a la utilidad de ese descuento establecido en el precio original, ¿verdad? Como para no. Y aquí tal vez ya para ir cerrando, habrá algunas obligaciones, como todo, ¿verdad?, que tendrán que cumplir, y algunos impedimentos: presentar desglose del precio en contratos de obra pública o de servicios, la estructura según lo que dé la administración, el listado de subcontrataciones y el objeto con el porcentaje establecido,
indicar si hay información confidencial, manifestar expresamente el tema de que la declaración jurada se mantiene vigente. Y este es un detalle muy, muy importante que quería hacerles ver, y es que en esto sí hay un cambio. Si ustedes deciden, hemos dicho que ustedes pueden tener varios sombreros, ¿verdad? El del oferente principal, el de subcontratista o el ya más lejano de proveedor que no tiene relación directa con el procedimiento. O puedo participar como oferente directo o como oferente consorciado o en una oferta en conjunto. El artículo 49 de la nueva ley dice que una persona física o jurídica, sea pyme o no, pero igual es importante que ustedes lo manejen, solo podrá figurar para un mismo concurso en una oferta, ya sea o como subcontratista o como oferente individual o como oferente en oferta conjunta o en oferta en consorcio. Hoy día esa restricción no existe. Ustedes en un mismo procedimiento podrían estar de subcontratistas en uno, podrían estar presentando directamente su oferta. Eso ya se elimina. Solo podrán asumir un rol para cada concurso, ¿verdad? Y eso es importante también que lo consideren. En casos excepcionales dice que si hubiera un número muy limitado de eventuales subcontratistas, la administración podría habilitar que un mismo subcontratista sea ofrecido por diferentes oferentes, pero entonces eso sería solo algo excepcional que la administración tendrá que habilitar. Ya no se va a permitir que yo participe como subcontratista en varias ofertas en un mismo concurso. En términos generales, los incentivos que nos da la Ley de Fortalecimiento de Pymes son programas de crédito diferenciados en bancos públicos, la creación del fondo de mi pyme, como ustedes han visto, que puede ayudar con el tema de las garantías o avales. También se les da transferencia de recursos no reembolsables. Esto no es directamente con respecto a la contratación, sino en general. Programas de fortalecimiento para la innovación y desarrollo. Hay un tema en contratación pública, se pretende darle impulso a las compras por innovación, con lo cual ustedes también podrían tener acceso a esos beneficios, pero ese es un tema que la ley toca de forma muy general y que tendremos que esperar al reglamento para ver cómo va a ser materializado el tema de la contratación pública de innovación. La promoción del comercio interno de las pymes por parte del MEC, la articulación de programas sectoriales de capacitación y asistencia técnica, de los que Conexis ya forma parte, el portal empresarial y la promoción de las pymes, como ustedes probablemente ya conocen. En términos de contratación administrativa, como hemos visto, y ya solo para cerrar, lo que vemos es que hay beneficios en términos de algún trato preferente que se materializa básicamente con criterios de desempate, acceso a condiciones más favorables en cuanto a la rendición de garantías o de pagos en plazos más cortos, que eso tampoco quedó previsto en la nueva ley, ¿verdad? Y en el tema del pago anticipado que quedó en general. Ustedes tendrán como pyme, como pasa hoy día, cumplir con los requisitos exigidos directamente en el cartel o pliego de condiciones, los exigidos por la ley, ya sea la ley de contratación y el reglamento o la nueva ley general de contratación pública y su nuevo reglamento, y por otras normas como puede ser la ley de la caja, la ley de FODESAB, la de INSS con respecto a pólizas, registros sanitarios, etcétera. ¿Verdad? Esas cosas no cambian. Básicamente, don Mauricio, no sé si hay más preguntas. Sí, bueno, no sé más bien si usted quiere revisar si hay Sí, aquí alguna estoy pregunta aquí revisando algunas. relevante Hay que algunas que son como muy concretas de casos específicos que es difícil referirnos en una charla abierta, ¿verdad? Porque ya requieren el análisis de condiciones específicas. Vamos a ver. eh, y además que son preguntas que no son como del tema propiamente, pero por ejemplo dice, bueno, don Emanuel dice que qué pasa en contratos cuya cuantía no aplica el recurso de objeción, lo que hablábamos de la escasa cuantía. Hoy día lo que hay, don Emanuel, es la solicitud de aclaración al cartel con la ley actual. Con la nueva ley, la contratación de escasa cuantía pasa a ser la licitación reducida y para esa nueva licitación sí hay mecanismo de objeción al cartel. Don Braulio nos dice en una licitación que se permita el consorcio, pero que se indique que todos los consorciados deben cumplir con todos los requisitos, eso está bien. Bueno, eso queda a discreción de cada administración y tendría que verse la justificación que tiene el tipo de objeto contractual y el mecanismo para combatir eso sería nuevamente el recurso de objeción.
Por acá dice, ¿cómo aplicaría el tema de experiencia? Siempre piden de 5 a 10. Por ejemplo, nuestra empresa tiene 2 inscritas en el CEFIA. Los ahí la ley, la pregunta va dirigida en términos de si con esos plazos mínimos de experiencia que se piden o esa cantidad de años mínima que se pide, si la ley establece algo con respecto a la experiencia. Con respecto al tema de experiencia, como cantidad de años mínima, la ley no dice nada. Esos son criterios que cada administración debe valorar en cada procedimiento y ella debe justificar, ¿verdad? Ciertamente él dice, bueno, normalmente piden de 5 a 10 años, sí. La administración hace un análisis de lo que necesita, del perfil idóneo del eventual contratista y establece criterios que deben responder, eso lo hemos tratado en otras charlas de objeción al cartel, criterios que deben responder a parámetros de razonabilidad, de proporcionalidad en función del sector, ¿verdad? El instrumento concreto para combatir eso es la objeción al cartel nuevamente. Don Randall nos dice, si los subcontratistas no son declarados al momento de presentar la oferta en materia de subsaneo, sería ventaja indebida. Normalmente eso se ve como una ventaja indebida, pero hay que ver el caso concreto, ¿verdad? Nunca me gusta dar como, hay cosas en las que no se pueden dar respuestas absolutas porque siempre hay que ver las particularidades del caso. Puede que haya que en la estructura del precio se haya dejado algún renglón donde se evidencia que estaba un subcontrato y eventualmente, pero ese tema es bastante delicado en materia de subsanación. Don Braulio nos dice también, ¿las regiones son definidas o existe alguna regionalización establecida? No, la ley habla de regionalización tal cual lo vimos. Habrá que ver si el reglamento entra en algún detalle, pero eso es una ventaja, que sea un concepto más abierto. Ojalá más bien no lo cierre, porque entonces cada institución, digamos, si son las municipalidades, ahí se ve, bueno, es el cantón, ¿verdad? Pero efectivamente no hay un criterio más allá del concepto genérico que nos plantea la ley de regionalización. Don Nicolás nos dice, se reformará la ley de contratación y su reglamento. Más que reformar, don Nicolás, la ley actual de contratación y el reglamento quedan vigentes hasta el día que entre a regir la ley general de contratación pública, caso en el cual la ley de contratación administrativa y su reglamento se derogan, ¿verdad? Ya quedarían sin efecto porque no pueden existir dos leyes, o bueno, podrían existir, pero en este caso el legislador ya dejó previsto, la ley de contratación está vigente por 18 meses más desde la publicación del 31 de mayo y luego entrará en vigencia la Ley General de Contratación Pública. Perfecto, Eh, muchas gracias ahí por las observaciones. No sé, don Mauricio, ¿cómo están? bueno, si quiere, vamos cerrando y entonces yo quiero aprovechar para presentarles nada Tal más vez, don Mauricio, información. una última pregunta que ahí Ujú, vi. adelante. Preguntan sobre la garantía colateral, que qué significa. Las garantías colaterales se les llama aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con esa figura del pago anticipado, cuando la administración dice, bueno, yo le voy a dar un adelanto, pero claro, quiere un respaldo de que usted no le deje, como decimos popularmente, tirado el contrato. Entonces usted tendrá que rendir una garantía sobre ese adelanto que le están dando. A eso llamamos garantías colaterales. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Marcela. Nada más para comentarles, para agosto tenemos estos dos webinars que están dirigidos a áreas bastante estratégicas para pymes y para cualquier empresa, que es reforzar cómo encontrar oportunidades para vender a contratistas, ya sea como un subcontrato o como un proveedor. Ese tema ha llamado mucho la atención de las empresas, hemos atendido bastantes en los días recientes y la tecnología que tiene Conexis es, yo diría que exclusiva para identificar dentro de los carteles esas oportunidades para venta para mis productos. Entonces los invitamos el miércoles 11 de agosto, que vamos a hacer con Ana Marcela, vamos a repasar algunos temas de condiciones para participar como subcontratista, sobre todo, ¿verdad? Y otros temas relacionados con los proveedores. Y vamos a hacer ejemplos prácticos como para que esa oportunidad les quede bien clarita y la puedan aprovechar. Y lo segundo es otra de las solicitudes que hemos recibido de parte de ustedes a través de los webinars o en reuniones diarias que tenemos, es esta necesidad de entrenamiento virtual
Y aquí, por otro lado, acompañamiento experto. Vamos a hacer un webinar el 25 de agosto para presentar servicios nuevos que nosotros estamos eh, eh, trabajando en esas áreas. Y para eso quisiera compartirles esto. Por ejemplo, en el tema de la capacitación virtual, ya nosotros estamos estructurando toda una preparación, lección por lección, donde ustedes tendrán, digamos, contenidos, ¿verdad? Lecciones, contenidos. En este caso estamos en un módulo de introducción a la contratación administrativa. Tenemos varias clases, cada clase, bueno, tiene su contenido específico. Eh, Hay foros de consulta donde ustedes, como hay tantas preguntas, ustedes tienen acceso al experto para irles haciendo preguntas y para ver las preguntas de todos los otros participantes. Tienen tareas, ¿verdad? Que si yo completo todas las tareas y saco una calificación, la calificación requerida, tengo, digamos, como el certificado de ese módulo específico. Al final, si completo todos los módulos, tengo mi certificación en materia de contratación administrativa, digamos, impartida por nosotros. Para ver un ejemplo, digamos, cómo podría funcionar esa clase, son videos, ¿verdad? Yo aquí les comparto este. Desde Contractum Training le Este, damos la bienvenida al módulo son 1, muy clase 1. estructurados. Conozca a su mayor cliente, el Estado. El objetivo principal de esta clase es repasar la conformación del Estado costarricense y su importancia como estructura de compra. Ok, no vamos a profundizar en esto, pero toda esta tecnología y todos estos herramientas adicionales les van a quedar a ustedes disponibles. Voy a regresar a donde estaba. A partir de al mes de agosto, ¿verdad? Y las personas, y para eso quiero hacer ¿cómo se llama? Esta encuesta de salida, este poll de salida, que es ver su interés, ¿verdad? Las personas que tengan interés en suscripciones de Conexis, ya sea para suscripción para participar como oferente directo, ¿verdad? De una empresa y quiero participar vendiendo yo directamente o en consorcio a gobierno, puedo seleccionar la opción uno. Nosotros tenemos, nuestras compañeras de trabajo nos dijeron, Mauricio, es importante tener una oferta especial para el mes de las madres. Entonces para el mes de agosto, tenemos julio, agosto, tenemos unos precios especiales para las mamás, pero también para todas las empresas que desean suscribirse o personas que desean suscribirse. Pueden dar clic y ¿cómo se llama? Les vamos a favorecer con descuentos especiales. La segunda es el entrenamiento virtual, que ese entrenamiento virtual tiene la enorme ventaja de que yo lo voy haciendo a mi ritmo, ¿verdad? Voy contratando diferentes módulos, lo voy haciendo a mi ritmo y un día, un sábado en la tarde, un domingo ahí en la noche, un día a la hora de almuerzo, voy avanzando con las diferentes lecciones, voy preparando la tarea, voy presentando mis tareas, voy participando en el foro con los expertos para decirme, igual que hoy teníamos a Ana Marcela, ¿verdad? Respondiendo preguntas, ahí tenemos un experto igual respondiendo preguntas con ustedes. Pueden hacer todas las preguntas que quieran por módulo y eso ayuda considerablemente, ¿verdad? En el aprendizaje. Y la tercera opción es el acompañamiento individual. Ustedes, ¿verdad? En estos webinars se dan cuenta de que vender directamente o como subcontratista no es tarea sencilla, ¿verdad? Hay ciertos requerimientos y ciertos conocimientos que hay que tener. O sea, nosotros recomendamos un buen ejercicio, empezar como subcontratista si soy pymes, ¿verdad? Para ir conociendo cómo es que funcionan las ventas a gobierno, pero esta tercera opción de acompañamiento individual, digamos, ya la estamos trabajando con diferentes empresas con mucho éxito y es llevarlos paso a paso en dos, digamos, perspectivas. Una es si ya vendo a gobierno, perfeccionar mis técnicas, mis metodologías, ¿verdad? Sobre todo los puntos débiles donde más fallo,
¿verdad? Trabajar en eso, hay algunas consultorías de esas que nosotros las damos como en forma gratuita a nuestros suscriptores, pero hay otras que ya es un plan de trabajo de varios meses o semanas, donde yo voy con el experto viendo concurso por concurso, preparando carteles, preparando ofertas, ¿verdad? Preparando recursos y demás, y voy aprendiendo sobre la marcha a desarrollar esa capacidad de vender a gobierno efectivamente, ¿verdad? Eso obviamente es una inversión, ¿verdad? Es una inversión que yo voy a redituar de esa inversión cuando tenga esa capacidad, ¿verdad? ¿Cómo se ve? En adjudicaciones que voy ganando, y eso es una nueva capacidad que tengo para la empresa. Por hoy vamos a terminar aquí. El video de esta charla, para su referencia, se los vamos a enviar de aquí al viernes por correo electrónico, un link para que lo puedan ver, y muy probablemente va a quedar en los próximos días también publicado en el sitio de noticias de licitaygana.com, que los invito a estar consultando periódicamente, y también se pueden suscribir ahí para recibir automáticamente por correo electrónico las nuevas noticias o los nuevos anuncios que nosotros vayamos publicando. Bueno, por hoy agradecerle una vez más a Ana Marcela, ¿verdad? Por su claridad, ¿verdad? Y en su charla, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. A los que están en temas de Panamá, los invitamos hoy. Tenemos a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 5 p.m. hora de Panamá. Tenemos un webinar súper interesante, ¿cómo se llama? Y los estamos esperando. Bueno, terminamos por hoy. Les agradezco mucho, y al final, nada más, lo último, al final, cuando terminamos este webinar, les va a aparecer en la pantalla una encuestita sobre cómo podemos mejorar nosotros la efectividad de nuestros servicios y de estos webinars. Entonces yo mucho les agradezco si nos pueden comentar ahí, porque estamos para servirles a ustedes, y esa retroalimentación nos ayuda a enfocarnos mejor. Muchas gracias y saludos.